Y en los cuboides quizá vais a notar que vamos a empezar la casa por el tejado, pero quiero enseñarlos en la manera o en el orden en el que yo los tuve. Y es que todo empezó por este Rubik's Tower, o este 224, que me regalaron, comprado en tienda física. Este también es de Toys R Us, siendo de la marca Rubik's, pues tiene el giro que tiene. Realmente la única dificultad es en estas capas superiores, realmente gira bastante bien para mi gusto, o sea, teniendo en cuenta lo que es el hecho de la marca Rubik's. ¿Qué pasó con este cuboide? Pues llegó también pronto en la colección, hablamos quizá de 2012, lo resolví con un tutorial sin saber absolutamente nada de lo que estaba haciendo, el famoso R, pues se me quedó, pero sí, intercambiaba, o sea, introducía una de las esquinas, pero tampoco sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo. La permutación tipo T para intercambiar esas esquinas también me la aprendí de memoria, por tanto se me olvidó enseguida, y sobre todo no fui capaz de ver que la deformación de este cubo era un 2x2 interno. Entonces dejaba bastante que desear el aprendizaje que yo estaba teniendo de los cuboides con este ejemplar. Me lo aprendí de memoria, no tenía muy claro qué era lo que hacía, al final lo resolvía totalmente intuitivo esto de devolverlo a la forma cúbica sin darme cuenta que era un 2x2, y lo dejé abandonado bastante tiempo. Los cuboides, quizá por eso y por lo que vino después, tampoco me llamaron mucho la atención durante mucho tiempo, y ha sido en la última época, en los que os voy a enseñar después, cuando ya le he cogido el gustillo. Después de este, pues había que introducir las aristas. Si ya sabíamos el funcionamiento de las esquinas, había que introducir aristas, y en lugar de coger un 332, me lancé directamente al 334. Entendí que era la misma resolución, y así tenía el plus de pues tener dos niveles de resolución, y los casos raros que pudieran salir en la capa central, pues por la paridad que conocéis de que se quede todo volteado si hay algún centro intercambiado, que como son insensibles y no lo estamos viendo, pues no cuadran. Es de la marca Q4U, no confundir con el gato, que es Qs4U. Es en base blanca porque en el momento en el que lo compré no quedaba base negra. Posteriormente ha vuelto a ver, me hubiera gustado más, pero bueno. La sensación de giro me queda como un poco flojita, a pesar de que lo he apretado, entonces se me engancha un pelín, no acaba de... O sea, gira bien, pero no acaba de convencerme del todo. Sobre todo, pues eso, el giro de las capas laterales exteriores, no tanto así el giro intermedio y de las capas superior e inferior, que van bastante bien. Y con este me pasó lo mismo. Lo resolví con tutorial, volví a olvidarme, volví atrás al tutorial, volví a olvidarme, y fue con el siguiente cubo que os voy a enseñar con el que realmente ya afiancé las estrategias de cuboide. Con este ya no se me olvidó. Es de la marca Witiden, es un 339, y realmente, aunque se repita el concepto, el hecho de no aportar nada es porque de tipo estético pues me gustaba bastante esto de las filas chiquitinas, y por otro lado pensaba que el meter el concepto de 3x3 pues le daría un plus de peligrosidad al propio cubo. Es verdad que tienes un paso previo que resolver, tampoco es no es nada del otro mundo, no es una combinación que genere unos casos excesivamente raros. Está muy entretenido, está divertido, el giro es bastante bueno. Entonces, bueno, pues lo incorporé a la colección, y sí que es verdad que a posteriori, sabiendo lo que sé, pues es un poco redundante en cuanto a concepto. Pero bueno, con este fue con el que ya por fin, de tanto repetir, no se me olvidó la permutación tipo T, y no se me olvidó cómo se hacía la inserción de las esquinas. Y posteriormente llegaron los básicos. Me cogí un floppy. Tiene un nombre diferente por el hecho de que permite estos giros. Una vez haces este giro a mitad, permite el giro de solamente estas dos piezas, cosa que el floppy original no permite, solamente permite de 180 grados en las capas laterales, pero no recuerdo cuál es exactamente el nombre. Esto lo he comprado por colección, apenas lo he resuelto. Cuando lo tengo en esta situación, en estas posiciones, lo resuelvo de manera intuitiva, lo conocéis, es un cubito muy sencillo. Lo mismo sucede con este arbolito de Navidad, que me regalaron por Navidad, no recuerdo exactamente cuándo fue, es un 321,
Lo tengo anudado con el entonces no os puedo enseñar el giro vertical, pero vamos, gira bien, tiene unos stickers que son como rugosos, es muy bonito, pero nada, tampoco aporta nada con respecto a los cubos que ya tenía antes, entonces simplemente su cometido es ponerlo en el árbol de Navidad como adorno cada vez que lo montamos. Y luego es cuando ya empezó a llegar la chicha. Si antes os conté que me compré el Lezul en esa quedada que hicimos unos cuantos cuberos, el kit de bandaging de Cube Twist, también me compré por recomendación este cuboide, el 234 de MF8, que presuntamente me iba a enseñar, me iba a dar los conocimientos necesarios para la resolución de cuboides de otros órdenes, y que a mí este me dejó un poco frío, porque con una estrategia de algoritmos tipo T encadenados, pues se arregla y se genera. Es verdad que al principio me lió un poco, pero vamos, una vez sacado el lío, se genera y se arregla lo que es el único caso así interesante o difícil que puede dar este cubito. Entonces este cubito a mí se me quedó un poquito corto. No así su siguiente hermano mayor, que fue el que llegó en estas navidades anteriores también, junto con el Bauhinia, que es el 345. El 345 ya me pareció más interesante, pero una vez conocida la estrategia de su hermano pequeño, me dio la sensación de que haber pasado directamente a este hubiera sido suficiente. Tiene una modificación de piezas interior, impresas en 3D por el cubitero, que me las regaló, porque este cubo en determinadas situaciones, cuando tú intercambias estos centros aquí y se quedan hundidos, hay veces que se supone que no debe girar y sí que giraba, y al contrario, cuando están los dos centros aquí planos, es decir, no hay ninguna pieza hundida, se supone que deberías poder girar y no gira. Entonces con esas piezas hemos conseguido superar esa limitación. Ahora el cubo es totalmente funcional, esa limitación que pensábamos que sucedía en todos los cuboides 345 y que parece ser que no, que hay algunas versiones que no tienen esos bloqueos, entonces ya es una versión totalmente desbloqueada. Me gusta bastante la resolución, se me hace un poco largo porque la hago, pues ya os digo, con encadenar algoritmos tipo T y algún que otro paso intuitivo, entonces alguna vez todavía me queda algún caso intermedio así un poco extraño, de alguna fila intercambiada o algún centro que no tenía que estar donde está y que me requiere hacer, pues no os podría explicar exactamente qué es lo que hago porque lo hago de forma intuitiva, pero que me permite resolver el cubo. Y bueno, este lleva bastante más resoluciones que su hermano pequeño porque me parece bastante más interesante. Y como empecé a cogerle el gustillo a los cuboides, finalmente vino el 246. El 246 que nunca me había planteado comprarme, primero porque yo lo veía resolver en el canal de Demabe y se me parecía infinitamente difícil, y por otro lado porque la estética no me gustaba demasiado, pero era uno de los siguientes cuboides que tenía que tener en la colección si quería seguir aprendiendo pues el funcionamiento de estos cacharritos. Es verdad que me gusta bastante. Me molesta un poco el hecho de que para deshacerlo se generen tantos bloqueos, y empiezas a deshacerlo desde un lado, empiezas a bloquearlo por el otro, entonces como que siempre me queda la sensación de que la mezcla no es totalmente plena, o que tienes que estar jugando a deshacer por completo las esquinas de 2x2, buscando el corte, de manera que luego para rehacerlo pues solamente tengo que volver a deshacer los mismos pasos que he hecho para llegar hasta esa mezcla. Pero bueno, el cubo gira bastante bien. Los stickers, al ser pillow y estas piezas están redondeadas, pues estas esquinas tienden a despegarse un poquito. También se me salían las tapas y las tuve que pegar. No lleva encima tantas resoluciones, quizá como el otro, o como me hubiera gustado para decir he usado este cubo suficientemente, pero bueno, todavía tengo que darle alguna que otra vuelta. Estoy contento porque ya os digo, no pensaba comprármelo y al final pues estoy pues convencido de su funcionamiento, me parece entretenido y además creo que me ha enseñado bastante. Así que lo añadimos a la colección con gusto. Y por último, y uno de los últimos vídeos que también habéis visto, este baja un poco en la progresión de dificultad, es el 443 de la marca Agi, que lo he comprado por el mero hecho del coleccionismo. En una primera ocasión me avisaron de que había una remesa disponible en los mundos de Rubik, no lo compré pensando pues eso, que al principio no me había metido yo mucho en los cuboides
y que podía ser difícil, aunque ya en su día creo que incluso Sole Rubik tenía un tutorial. Y es verdad que algo me llamaba la atención, pero pensaba que estaban por encima de mi umbral de dificultad. Posteriormente hubo una segunda remesa y dije, bueno, si ya he comprado todos los demás y ya sé resolver esto antes de tenerlo, pues ya no vale la pena. Y cuando se volvió a cruzar por delante mía una tercera vez, dije, bueno, esto ya es una señal, ya tengo que pillármelo, aunque sea uno de los tres, porque luego van a desaparecer, he tenido 3 oportunidades y me voy a arrepentir. Entonces, es un cuboide sencillito, se resuelve muy fácil, tiene unos stickers que parecen como de papel, son muy extraños al tacto, pero son muy bonitos. El giro para mi gusto quizás es un poco tosco, sobre todo en la capa intermedia, las laterales giran un pelín mejor, la superior y la inferior se ven. La sensación es como si fuera que es un poco seco, un poco de plástico, sí, que queda un poco seco el interior, pero bueno, todavía no lo he lubricado, lo he resuelto bastantes veces y gira perfectamente. Entonces estoy contento con esta compra, ya os digo, simplemente a nivel coleccionismo. Y por último, en esta categoría voy a meter este cubo, que aunque no es estrictamente un cuboide, sí que lo voy a enseñar aquí porque al final yo lo resuelvo como cuboide, y es a partes iguales amado y odiado Square One. Me lo regalaron unas navidades al principio de la colección, este me lo regaló mi hermano, todavía yo no tenía muchas cosas, entonces era fácil acertar con un cubo que no tuviera, y además pues le tengo mucho cariño por eso, por ser un detalle de mi hermano. No tanto así con respecto a lo que es la resolución. Tiene una especie como de tiles o de pegatinas un poco gruesas, parecidas a las del Scube que antes os enseñé. Y bueno, en ese primer estadio tan de resolución, lo que hice fue mirar un tutorial, y ese tutorial venía con esa típica notación de Square One que es posible que conozcáis, en el que lo que nos marcan son números en positivo y negativo, que quieren decir los giros antihorarios y horarios de esta capa, de manera que esto sería, cada una de estas secciones es un 1, y en estas teníamos un 2, entonces esto sería 1, esto sería 3, esto sería menos 2, y luego hay unas barras, o unas barras perpendiculares, que lo que nos indican cada vez que hay en la notación una de esas barras es que tenemos que hacer un giro por la capa central, por el corte de la capa central. Entonces me aprendí la resolución, incluida la paridad, que tenía un algoritmo tremendamente largo. No entendía nada de lo que estaba haciendo. A posteriori creo que fue con un tutorial de Cubi, con el que, bueno, obviamente me olvidé por completo de ese modo de resolución, porque al final si no sabes lo que estás haciendo, o al menos yo me olvido, se me olvida si no sé lo que hago. Y él lo que hacía era reducir estas piezas a parejas de esquina y arista para darle finalmente una resolución de cuboide de 2, bueno, sí, sería un 2-2-3, con esta capa bandage en la intermedia. Y bueno, eso ahora mismo hace un montón de tiempo que no resuelvo este cubo, también se me ha olvidado cómo se hacía la reducción de estas esquinas, entonces no tendría que volverme a poner. Es posible que me ponga para intentar sacarlo por mi cuenta y así, aprovechando que se me ha olvidado, quitarme la espinita, pero sí que es verdad que es un cubo que no acaba de dar la satisfacción, y que entiendo un poco ese odio generalizado que hay por el Square One de cara a la posible resolución. El patrón de colores estáis viendo que también es un tanto extraño, ya que tiene el blanco y el amarillo en capas laterales, pero bueno, al final, como vino en un momento en el que yo no tenía tan claro el patrón de colores, pues tampoco lo vi, y bueno, ya os digo, es más que nada el recuerdo y el recuerdo sentimental de un regalo de mi hermano en un momento inicial de la colección, más que lo que es el concepto de resolución en sí. ¿Y qué satisfacción tiene resolver los cubos? Quiero decir, cuando ya has conseguido resolver alguno nuevo, a partir de ahí ya todas las resoluciones posteriores son iguales. ¿Qué es lo que te aporta? ¿Qué más te da más allá de la primera resolución? La primera resolución siempre es la más satisfactoria, sobre todo si la sacas por ti mismo, pero no siempre has entendido bien el cubo a la primera. Es posible que no sea la resolución más efectiva, entonces empiezas a buscar pues nuevos métodos, nuevos órdenes en los que resolver las diferentes piezas, nuevos retos incluso, o aplicar nuevos conocimientos con el tiempo que al principio no tenías. Cada resolución acaba siendo única.
Y vamos a zambullirnos en la categoría de los cubos con engranajes, o los cubos Gear. Son una serie de cubos que a la gente, bueno, o le gustan mucho, como a mi colega disgustipado, o por el contrario, no les encuentran demasiado la gracia. A mí, la verdad es que su funcionamiento me fascina, me deja muy loco, que parece que son diferentes, su funcionamiento, a todo lo que conocemos del resto de cubos, y además los engranajes, tal y como se mueven y cómo se comportan, me encanta verles el funcionamiento. Este hecho de que los mismos giros al final nos dejen situaciones de este estilo me parece muy, muy entretenido. Es verdad que los hace quizá un poco más complicados de entender y al final pues un poco más frustrantes. Este primero, que es el Gear 3x3, el de Oscar y Mefferts, pues lo tengo en una versión en la que no venía con estos stickers que marcan la orientación de las aristas, estos de aquí centrales. Lo vimos en el Covent Garden de Londres, quiero recordar, en el Apple Market, pero me parece que ahí no lo cogí, no sé si mi mujer lo compró allí sin yo darme cuenta, o allí fue donde se dio cuenta que a mí me gustaba y posteriormente me lo compró. Creo que llegó unas navidades, estuvimos en Londres, me parece que fue en noviembre, y esas mismas navidades me cayó el cubo. Es un cubo que al final pues no permite alejarse mucho, el hecho de que si haces giros de 90 grados en una cara, la cara central gira 45 y por tanto lo tenemos bloqueado, nos obliga a giros de 180, hace que no te puedas alejar demasiado del estado resuelto y lo acabé resolviendo esa misma mañana que lo recibí de una manera intuitiva. Me costó unas cuantas veces más el darle unas cuantas vueltas y entenderlo. No es mi gear preferido ahora, porque hay otros que generan o que ofrecen mucho más entretenimiento, pero sí que es verdad que es una categoría de cubo que a mí me parece muy divertida. Después de este vino su generalización a tetraedro. Veis que los stickers no son de gran calidad, es de Lanlan. Están muchos de ellos levantados, no sé si finalmente habrá que pedir unos repuestos. Las partes así pillow hacen que estas zonas redondeaditas pues también se levanten un poco más, y el funcionamiento pues es el mismo que en el que hemos visto antes. Lo que pasa es que el cambio de forma pues genera, por ejemplo, este tipo de situaciones en las que los engranajes pues siguen en su sitio, pero cambian de orientación. Y además recuerdo que hay un caso concreto en el que los centros, que como aquí tienen dos pegatinas y tienen orientación, hay que, no sé si quiero recordar que hay que orientarlos 2 a 2, o es posible que queden todos desorientados o todos orientados, y eso es la forma resoluble. Hace un montón que no lo resuelvo, no recuerdo exactamente cómo se resolvía esa pieza en concreto. Es posible que requiera este cubo que lo vuelva a coger y a lo mejor tengo que volverlo a sacar de cero con lo que sé. Eso hace que, bueno, a lo mejor esta vez ya lo entiendo mejor que lo entendía en su momento. Se deforma por completo, obviamente, ¿vale? Si llevamos esto hasta aquí y ahora, ¿veis? No pierde realmente de fondo la forma de tetraedro en cuanto a las esquinas y esto, que serían otras esquinas, serían 4, estas 4 serían las del cubo y las otras 4 que faltan serían estas planas de los centros, pero sí que es verdad que empiezan a salir pues piezas sobresaliendo que le dan una apariencia pues muy acojonante, perdonadme la expresión, pero ya os digo, me tendría que volver a poner con él para recordar cómo se resuelve exactamente. Ahora mismo lo tengo totalmente olvidado. Después vino este, que sería la versión de 2x2 de cubo de engranajes, es el Gear Shift, también de Oscar y de Mefferts, es la versión oficial. Creo que posteriormente ha salido una que es una copia. En este todos los engranajes están totalmente anclados, es decir, no permite alejarse del estado resuelto, y es con giros de este estilo que podemos hacer la separación de distintos niveles, así en vertical, así que sería en horizontal, y en profundidad, o sea, en las 3 dimensiones del cubo, nos permite separarnos y así desacoplar la estructura y el funcionamiento de los engranajes. Recuerdo que saqué la resolución por mi cuenta, creo que es Cubes4U quien tiene un tutorial, creo que lo hace de una manera diferente a la mía, pero no lo puedo asegurar porque también hace un montón que no resuelvo este cubo y que tendría que volverme a poner con él. Pero me parece muy interesante. Este cubo también, si queréis pensar en los engranajes y no os acaban de convencer, si tuvierais que elegir dos, el Gear 3x3
y este, porque son los que tienen un funcionamiento quizá más intuitivo o más parecido a los cubos que ya conocemos y que os pueden pues, dejar un buen sabor de boca con respecto a los cubos con engranajes. Todo lo contrario que este es un S-Cube con engranajes, creo recordar que era también el Cube Soleil o algo así, el cubo de los soles. Veis que tiene estas pegatinitas tan pequeñas y entonces en muchas de estas piezas he perdido las pegatinas, se han perdido. El funcionamiento, bueno, es un poco... igual que os recomiendo el otro, no lo os recomiendo en absoluto. ¿Por qué? Porque al final estáis teniendo un S-Cube exactamente igual, es decir, los engranajes no es que no aporten nada, pero aportan bastante poco, solamente se puede dar un caso que de manera intuitiva se resuelve en cuanto veis un poco el funcionamiento del cubo, y además lo tengo muy lubricado para permitir el giro, porque veis que 4 de las esquinas son de tipo engranaje y las otras 4 son fijas. Entonces, si queréis hacer un giro cogiendo como eje de giro uno de los tipo engranaje, más o menos cogiendo por estos, funciona bastante bien. A mí al principio no me iba muy bien, tenía que hacer el giro haciendo así, cosa que a mitad de un algoritmo es un fastidio. Pero si el eje de giro es este otro, aquí yo también ya os digo, tengo lubricado, veis que para hacer esto, lo que está girando realmente es la esquina contraria y los 3 centros de las otras caras. Esto, como no esté muy bien alineado, a veces empieza a salirse, veis, no sé si veis por ahí los cortes de las piezas interiores, empiezan a salirse del raíl y es muy fácil que os haga pop. Entonces, al final, este giro, yo recuerdo que algunas de las veces he tenido que hacerlo con esta esquinita de aquí, girándola, manteniendo fija esta estructura y que gire el resto del cubo. Todo eso para que al final, ya os digo, se resuelva como un S-Cube que lía un poco más, porque tenéis algunas esquinas que se mueven como engranaje, pero que al final solo puedan dar un caso un poco interesante. Yo, si os lo estáis pensando, no os lo recomiendo. Sin embargo, y que lo conocéis del primer vídeo del canal, el David's Gear, es un 2x2 con estos centros y que las esquinas todas ellas son de engranaje, os lo recomiendo muchísimo. Y además os recomiendo 2 cosas. Primero, puede que veis que el giro implica absolutamente todo el cubo a la vez. Eso le da una dificultad a priori bastante alta. La primera recomendación que os hago es que algunas de las versiones vienen, la mía también, con unos stickers aquí, chiquitines, para estos trozos de pieza, que son los que nos van a marcar la orientación. Veis que aunque esto se mueve, esas piezas se quedan totalmente quietas, nos marcarían la orientación de lo que sería la esquina original del 2x2. Eso al final nos hace que no poniéndolas tengamos un caso un tanto más interesante que si las ponemos lo estamos perdiendo. Entonces yo os recomiendo no ponerlas, o si las tenéis y queréis probarlo, no el quitarlas en ese momento. Y luego con también os recomiendo ser paciente, porque aunque, bueno, a mí particularmente lo que me sucedió es que intenté resolverlo por mi cuenta y cuando al final ya no pude y miré un tutorial me di cuenta de que estaba muy cerca de lo que era la resolución final del cubo. Entonces eso me dio mucha rabia. Creo que lo podía haber resuelto por mi cuenta si hubiera tenido paciencia, tener en cuenta y estudiar muy despacio todos los movimientos del cubo, porque aunque asuste mucho el hecho de que se gire todo a la vez, hay posibilidad en de hacer algoritmos más o menos intuitivos. Entonces, en cuanto a funcionamiento, os lo recomiendo, porque ya os digo, es muy impresionante, y en cuanto a resolución, también. Si finalmente acabáis mirando un tutorial, vais a ver que, al menos desde mi punto de vista, es un gear bastante más asequible de lo que puede parecer en un primer momento. No así otro, el Gear Mix-Up. ¿Por qué Mix-Up? Porque tiene el mismo funcionamiento que sus homólogos de 3x3. En ese sentido, el cubo Gear nos permite giros de 90 grados porque queda bloqueado, en este caso sí que nos los permite, y lo que sucede es que los centros cogen situación de arista y las aristas cogen situación de centro. Es una copia del original, no recuerdo ahora exactamente de qué marca es, lo habéis visto en uno de mis vídeos porque venía con las caras pintadas con una especie pues como de pintura un poquito así más dura, pero no lo suficientemente resistente como para sostener el paso del tiempo. Entonces se me había hecho polvo el cubo por completo, le pedí un set de stickers a Gadi Rubik y ahora lo tengo mejor incluso que cuando era nuevo.
Este también acabó pasando por, no un tutorial, sino dos. Creo que el primero es del rubiqueo y luego también de Gadi Rubik, aunque ellos tienen un algoritmo que a mí pues no me acababa de convencer, y luego hay otro tutorial que, si no recuerdo mal, creo que es de SOS Rubik, que lo hace con un solo algoritmo. No es para nada intuitivo, aunque no es complicado, y con ese único algoritmo se puede resolver todo el cubo. Es muy interesante, pero sí es verdad que si con el David ya os digo que es posible llegar a la resolución, yo con este creo que jamás habría llegado a resolverlo por mi cuenta, vistas las dos resoluciones que conozco hasta el momento. No obstante, el algoritmo pues tiene un poquito bastante, de ingrediente de lo que sería estrategia de colocación previa para que pueda funcionar, entonces no le ha quitado del todo la gracia al cubo, y para mí es bastante divertido de resolver. Y por último, para terminar con los Gears, este es el último incorporado a la colección, pues para quitarme ese regusto de que había resuelto varios de ellos con tutorial, pues me compré el que consideré que sería el siguiente paso. Es el Gear Extreme, en el que una de las es un 3x3 igual Gear, pero una de las líneas de engranajes, pues los engranajes están eliminados y nos permiten los giros a 90 grados y seguir deshaciendo. Este sí tiene la satisfacción de la venganza, en el que por fin lo he resuelto por mi cuenta. Tenéis tutorial en el canal, también tenéis el unboxing, y bueno, también ahonda un poco en lo que es mi trayectoria de algoritmos largos, pero creo que es bastante efectivo, y creo que podríais sacarlo por vuestra cuenta. Creo que no es un cubo tan amenazante como a priori pueda parecer, y que creo que es bastante interesante. Si os lo estáis planteando y tenéis dudas sobre él, os lo recomiendo sin dudarlo. Bien, es el momento de abordar estos cubos que yo he denominado o agrupado bajo el nombre de gemas. No confundirlo con las gemas de Dayan, ¿vale? Aquí vamos a tener octaedros, dodecaedros rómbicos y dos gemas propiamente dichas, pero bueno, por abonarnos en un mismo grupo, los he puesto todos juntos. Y la manera de empezar con ellos es con el Face Turning octaedro. Este patrón de colores no tiene ni pies ni cabeza, el cubo es de la LAN, el giro es bastante bueno. Para lo que es la LAN, que para mí su giro me parece bastante aceptable, este es de los especialmente buenos. Bueno, tiene una similitud con el cubo Rex, que yo ya sabía cuando lo compré, pero que no pude aplicar porque mi método de resolución pues movía los centros, y en aquel momento todavía no sabía hacer orientación de centros del S-Cube, entonces tuve que inventarme algo nuevo. ¿Satisfacción por un lado? Sí, porque lo resolví por mi cuenta, pero tengo que deciros que encontré la parte no satisfactoria porque era un ciclo de 5 de estos pétalos. Quiero recordar que eran los 3 de una cara y este. Os imagináis que, claro, en juego 5 pétalos, pues eso hace que sean unos setups y unas resoluciones bastante complejas para llegar al éxito. Este cubo tiene como anécdota también que lo compré junto con el Kilomins que os enseñé antes en ese mercadito de Pekín, después de errar en la búsqueda de la tienda física de HK Now Store, y a posteriori, para aprender algo más, dije, bueno, ya lo he resuelto por mi cuenta, ya me he quitado la espinita, vamos ahora sí a ver un tutorial para aprender algo más. Creo que en aquel momento el tutorial que encontré era de Gadi Rubik, tenía un método de resolverlo totalmente diferente, que no tiene nada que ver ni con el hecho de los S-Cubes, ni con el hecho de los Rex, ni con el hecho de que sea, pues eso, un cubo que aunque parezca que gira por las caras, realmente tiene un giro de esquina, y el cambio de forma es lo que lo convierte en cara. Y al final me dejó totalmente loco ese método. Lo he resuelto varias veces por ese método. Finalmente, cuando ya he resuelto el Master S-Cube, también lo he resuelto con ciclos puros de pétalo, con giros de estas capas intermedias. Y bueno, pues es un cubillo que está en la colección con bastante historia que contar. En esta categoría de gemas, de manera ampliamente entendida, tenemos también este, que es el Crazy Comet de la LAN. Este tiene bastante menos tiempo en la colección, no sé si a lo mejor tiene cosa de 3 años o cosas así, 2, 3 años, 3 quizá. Bueno,
Yo conocía el hecho de que se trata de una forma de dodecaedro rómbico, también del Atlan, pero que se trata realmente de un Curvicopter, pero no ha sido hasta que he tenido en mis manos el Curvicopter Plus, que realmente está incluido en el Scubicopter Plus, cuando por fin he comprendido del todo el funcionamiento, sobre todo, de estas piezas que son las que hacen los centros. Algunos compañeros, algunos suscriptores me habéis pedido tutorial de este cubo. Me parece que lo más útil es enseñaros la correspondencia o el funcionamiento de las piezas en sí comparándolas con el otro. Entonces es lo que voy a hacer, os enseñaré este cubo en comparación con el otro, os enseñaré algunos ejemplos de algoritmos y con eso creo que lo vais a ver enseguida, porque antes de entender ese funcionamiento, yo para poner estas piececitas de lo que serían los centros del Curvicopter Plus, me volvía absolutamente chalado. Al margen de luego lo que son el tema de los pétalos, las esquinas, que luego ya, y las órbitas, que ya es un poquito más sencillo, simplemente es tema de abstraerse, pero el tema de estas piezas con pegatina dorada, que por cierto, el tema de que sea dorado me parece horrible, pero bueno, no ha habido otro, creo que la Atlan no encontró otra solución que diera más el apaño. Pero bueno, ya os digo, le tuve que aflojar las caras para que girara un poquito mejor. No tiene el mejor agarre del mundo porque el cubo, pues estos centros son bastante grandes, pero luego lo que es la capa de giro realmente es muy chiquitina, entonces me parece que el agarre no es muy cómodo, pero bueno, el cubillo pues da sus satisfacciones y ya os digo, lo veremos pronto en el canal explicándolo un poquito más en profundidad. Y ahora ya sí, entran lo que realmente son gemas de Dayan. En este caso es la gema número 3. Yo, primero, nunca me había planteado ninguna de las gemas de Dayan. ¿Por qué? Porque yo veía estas formas tan extrañas y yo pensaba que eran súper difíciles. Fue a raíz de los vídeos comparativos y el análisis del Rincón del Cubitero, que tiene un vídeo de cada una de las gemas, y creo que tiene pendiente alguna otra cosa más, pues fue cuando ya me animé. Yo estaba todo el tiempo pendiente de la gema 8, que era la que por forma más me gustaba, la gema 8, gema 8, gema 8, y al final, en el Black Friday de este año pasado, 2018, llegó el momento de comprar, y en lugar de pulsar en la gema 8, acabé comprando la gema 3. Por un lado, resolución mucho más sencilla de la que me esperaba, cosa que me ha dado pues un poquillo de, llamémoslo decepción, pero bueno, es lo que pasa. Yo tenía una idea de este cubo y al final pues lo había sobredimensionado y luego cuando me lo he encontrado de verdad no era para tanto. Pero bueno, ha tenido su gracia porque hemos podido debatir y sobre diferentes ciclos para estas piezas, diferentes situaciones que se pueden dar al final con estas otras cuadradas. Y bueno, en cuanto a lo que es la teoría de conmutadores, de algoritmos y de teoría cubera, pues sí que me ha aportado alguna cosilla más. Entonces, pues una de mis gemas de Dayan dentro de la colección. La otra, caminando al revés, es su hermana, la gema número 2. Esta me la regalaron, creo que este mismo año, coincidiendo con el hecho de que estuve convaleciente por una operación. Nada, poquita cosa, pero estuve en cama un tiempo y la forma de distraerme, pues mi mujer decidió que fuera la gema 2. Vemos que en este caso los giros son de cara por un lado y de tipo helicóptero por las aristas. Tenemos estos tres tipos de pieza, que además ha sido muy interesante también debatir con los compañeros cuberos el orden de resolución de estas piezas. Al principio me generaba una serie de setups para meter las últimas que me volvía un poco loco, luego ya pues ha sido bastante más sencillo. Esta también está resuelta por mi cuenta, también pensaba que era bastante más difícil, pero luego no resultó serlo tanto. El giro de estas caras es bueno, el del helicóptero no tanto. Y bueno, luego si ya queréis hacer jumbling, cosa que por ejemplo yo no he hecho nunca, primero porque el jumbling no sé si aporta demasiado, porque lo vais a tener que deshacer, y segundo porque al final estas piezas ya salen de órbita cuando haces giros de las caras de 3×3, entonces tampoco es que genere unas situaciones que te vayan a volver loco. De forma no me parece muy atractiva, pero de resolución está bastante entretenida. Y ya, por último, en esta categoría de gemas, os traigo el Rúa del Atlan. ¿Os acordáis en los diferentes vídeos que hemos subido todos los compañeros que este cubo es la versión dodecaedro rómbico del Curvicopter versión 3?
El giro al principio venía bastante duro, yo no he tenido que ajustarlo, es verdad que con lubricación ha sido suficiente, aunque creo que Gadi nos avisó de que si hay necesidad, ahí en el centro están los tornillos. Tenemos las esquinas del Curvicopter 3, tenemos los centros, los petalitos, y lo único que hemos perdido por el camino es los pétalos grandes y las aristas, que estarían ahí dentro, del Curvicopter. Entonces, lo que os contaba antes con el Curvicopter 3, que rápido quería resolver el Curvicopter para llegar a la parte nueva de estos cortes, de estos petalitos y estos centros. Bueno, pues aquí se nos añade que tienen orientación, y eso pues ha sido muy interesante de debatir con Cubeando cuál es la manera de colocarlo. A mí me salía un algoritmo un poquito más largo que el suyo, cosa que no me extraña. Y luego el hecho de que estos, bueno, pues en el otro los petalitos son 4 por cara, en este caso son 2 de cada color, pues que nos permiten o nos obligan a hacer unos setups quizá un poquito más complicados, unos algoritmos un poquito más concienzudos, pero es un cubo que a mí hasta el momento me ha gustado mucho su resolución, y que si no os importa pagar el precio que es el hecho de quizá tener que ajustarlo o tener un cubo un poquito de giro más duro, yo os lo recomiendo. Os va a romper la cabeza si tenéis el otro, el abstraeros para ver aquí el Curvicopter versión 3.